Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Salmos 119, 1 y 2. Hermanos, la familia Flores Villanueva les da la cordial bienvenida a la Iglesia de Cristo en México, región Ecatepec. Es un privilegio para nosotros pertenecer a la familia de Dios. Sean todos bienvenidos. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, ahora y siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre, amén. Y nunca terminará la grandeza de su reino, y la paz será, ya nunca se acabará. Y todo el poder caerá sobre sus hombros, y nunca terminará, y nunca terminará. Por siempre será la grandeza de su reino. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, ahora y siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre, amén. Y nunca terminará la grandeza de su reino, y la paz será, ya nunca se acabará. Y todo el poder caerá sobre sus hombros, y nunca terminará, y nunca terminará. Por siempre será la grandeza de su reino. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, ahora y siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre, amén. La fe audaz requiere asumir riesgos. Requiere el valor para avanzar y enfrentar gigantes. Y para enfrentarse a lo desconocido. Sería más fácil permanecer en tu zona de comodidad. Pero cuando sales con valor hacia donde Dios te ha llamado, se hace historia. Y las vidas cambian para siempre. Debes ser atrevido y audaz para vivir una extraordinaria vida de fe. Muy buenas noches, te saludo nuevamente con mucho gusto desde donde quiera que te encuentres, ya sea que nos estés viendo en tiempo real o que nos veas posteriormente mediante la grabación que queda ahí en Facebook.
Quiero continuar de manera práctica con la clase que te daba el día domingo, con esta frase que empezábamos, con las grandes necesidades son los ladrillos de Dios para construir tu vida, y lo hace probando y confrontando tu fe. Porque de pronto, como te explicaba, podemos confundir la fe con ese enorme deseo de que Dios supla nuestra necesidad. Y a veces nos aferramos tanto a eso que parece que estuviéramos dando órdenes a Dios. Así como de manera emocional hasta lo chantajeamos y le decimos: Dios, si tú me resuelves tal necesidad, si sanas a mi familiar, yo creo en ti, yo no vuelvo a dudar de ti. Y eso puede sonar a mucha fe y a mucha confianza, pero en la realidad es todo lo contrario. En realidad sería como poner nuestra mirada en ese deseo resuelto y no en Dios, quien resuelve todos nuestros problemas. De eso se trata el día de hoy. Y quiero que lo veamos a través de una historia de una familia que era muy especial para Jesús. Eran sus amigos. Es la historia de la familia de Lázaro, de María, de Marta. Esta familia que eran muy cercanos y muy amigos de Jesús, para ilustrar justamente esto que te decía, en dónde debemos poner nuestra mirada. Pero antes de todo esto, quiero dejarte la cuenta de nuestra ofrenda especial, porque el día domingo, este domingo, tenemos la celebración de nuestra ofrenda especial, esta contribución que hacemos una vez al año, específicamente para la obra misionera, para la obra de Dios, en esta zona de la ciudad que nos corresponde y también en el interior de la República. Así que si tú estás en posibilidades de contribuir, que puedas por favor hacer tu depósito, tu transferencia, según sea tu corazón. ¿Ok? Bueno, una vez mencionado esto, quiero que podamos ir a Juan, al Evangelio de Juan 11, 1 y 3. Dice: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. En el 3, las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Juan, cuando escribió esta parte, esta historia de esta familia, quiso hacer énfasis en lo especial que eran para Jesús. Y cuando Lázaro enferma, las hermanas mandaron decirle a Jesús que su amigo querido estaba enfermo. De igual manera, si se hubiera enfermado Marta o María, el comunicado que le hubieran mandado sería el mismo, porque esta familia en Betania era muy especial. De hecho, los historiadores dicen que la casa de ellos era el centro de operaciones de Jesús. Cuando iba a Jerusalén, debía pasar por Betania. A 3 kilómetros antes de llegar, esta era la casa donde él se alojaba, donde él dio varios mensajes. Era una familia muy especial, contribuía para el movimiento y la misión de Jesús. Entonces le fueron a comunicar de que un miembro de esta familia estaba enfermo. En este caso era Lázaro. Y continúa la narración que Juan hace y llegamos al 5 y al 6 y dice: Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. El énfasis que Juan hace respecto
de lo especial que era esta familia cuando le van y le comunican que su amigo querido Lázaro estaba enfermo, tiene un propósito para lo que va a narrar en versos posteriores. Y también aquí hace un énfasis, dice que Jesús amaba a Marta, amaba a Lázaro, amaba a María, amaba a esta familia. Y a pesar de que los amaba, cuando oyó de que Lázaro, su amigo querido, estaba enfermo, no fue inmediatamente, sino se quedó 2 días más a donde se encontraba. Aquí tenemos una enseñanza muy especial, porque muchas veces nosotros nos ponemos en esa perspectiva, que nosotros amamos a Dios, le hemos servido como lo había servido esta familia, hemos dado nuestra casa para su servicio, y entonces cuando estamos así, en esa perspectiva de que amamos a Dios, lo que viene a nuestra mente y a nuestro corazón de manera muy claro es que cuando tengamos una necesidad, en respuesta a que lo amamos, Dios nos ama y va a venir muy rápido. Pero dice que Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. No fue inmediatamente. Si tú sigues el relato, Jesús platica con sus discípulos y les dice que van a ir a Betania. Tomás les dice que no porque quisieron matar a Jesús. Después les dice Jesús que Lázaro duerme, se refería a que había muerto, entonces le dijeron que se iba a poner bien. Pero al final Jesús va y Lázaro está muerto. Y llegamos al verso 20 y 21. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Este es un claro ejemplo de lo que yo te compartía, que muchas veces confundimos fe con el enorme deseo que tenemos de que Dios responda como nosotros pensamos, en el tiempo en que nosotros pensamos y en la forma en cómo lo pedimos de la necesidad que tenemos. Ellas tenían a un hermano enfermo, hermano querido de Jesús, amigo querido de Jesús, y ellas tenían ese deseo profundo, que Jesús venga y entonces mi hermano no va a morir. Por eso cuando llegó Jesús, Marta le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si tú lees un poquito más adelante, cuando Jesús se encuentra con María, le hace la misma petición o le comenta lo mismo. Tal vez fue un reclamo, si tú hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Y Juan ya te comentaba que hizo la especificación de que era una familia que Jesús amaba mucho, que le importaba. Pero este reclamo, esto que que dijeron Marta y María, es el mismo reclamo que tú y yo muchas veces le hemos hecho a Dios y le hemos hecho a Jesús. Y yo quiero preguntarte ahora mismo, no sé por qué cosas estés pasando, qué tipo de necesidades tengas, no sé, emocionales, espirituales, alguna enfermedad, aún estés enfermo de COVID, o que ves a tu esposo o a tu esposa que está preocupado, angustiada por alguna necesidad. ¿Cómo llenarías tú esta línea? Señor, le dijo, ahí pon tu nombre, si hubieras estado aquí, no hubiera pasado tal cosa, así como lo mencionó Marta y María. Por eso quiero decirte,
no dejes confundir tu fe con el profundo deseo de aquello que estás pidiendo, porque eso te puede llevar a la destrucción de tu fe misma y llevarte a decepcionarte de Dios y de las maneras en que Él actúa. Claramente vemos esto que te acabo de leer con lo que deseaban Marta y María. Eso fue lo que le dijeron a Jesús: si tú hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Pero fíjate cómo continuó Juan con la narración, ahí en el 25 y 27. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Lo que hizo Jesús con Marta y con María fue cambiar su perspectiva, cambiarles la fe o el enfoque de su fe, mejor dicho. Ellas tenían centrada su fe en el deseo enorme que su hermano sanara y volviera a la vida. Ese era su deseo. Por eso le mandaron decir a Jesús: ven, porque tu amigo querido, a quien tú amas, está enfermo y lo único que queremos es que él sane. Pero lo que Jesús hizo fue que no miraran a Lázaro y a su enfermedad, y en este caso ya a su muerte. Lo que Jesús hizo es que ellas se enfocaran en Jesús, en el objeto de su fe. Porque después Jesús le dice: Lázaro vivirá, Lázaro resucitará. Y ellas se enfocaron como en la promesa que Jesús había dicho, una promesa posterior. Y Jesús les dijo: no, a ver, dejen de pensar en Lázaro y en su enfermedad y pónganse a pensar en mí y pongan la mirada en mí. Entonces les dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Ya no pienses en Lázaro, ya no pienses en que está muerto. Piensa, centra tu mirada, tus pensamientos en mí en este momento. ¿Tú crees, Marta, María, que todo el que vive y cree en mí no morirá? ¿Crees esto? Me sorprende mucho cómo ellas aceptaron cambiar el enfoque que tenían en sus problemas, que tenían en su dolor, porque para esto, cuando Jesús les dice esto, Lázaro ya ha muerto. De hecho, Lázaro ya está enterrado, ya está sepultado, y habían muchas personas ahí en su casa consolándolas, llorando con ellas. Y me sorprende mucho cómo Marta específicamente le responde: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Sí, Señor, yo creo que tú eres mi Salvador. Cuando acepta y que cree que Jesús es su Salvador, no lo acepta solamente para este caso, para este hecho, lo acepta para todo lo que se presente en su vida. En otras palabras, lo que Marta dijo fue: yo creo que tú eres el Salvador de mi vida en cualquier circunstancia. Yo creo que tú tienes el control de mi vida. Porque cuando tenemos el enfoque en el deseo de que se resuelvan nuestros problemas, llegamos a decir lo siguiente: está enfermo algún familiar y sana, y te preguntan: ¿qué pasó? Sanó, Dios estuvo al control. Pero yo te pregunto, si no hubiera sanado, ¿qué acaso Dios no estuvo al control? No, más bien es que quieres que Dios tenga el control de tu deseo, y tu deseo
se vuelve el deseo de Dios. Y eso no va a pasar. Eso no pasó en el ejemplo de esta familia. Más bien, ellas cambiaron su deseo personal por el deseo de Dios. Y cuando ellos cambiaron ese deseo, ya lo que pasó posteriormente ya no estuvo en sus manos. Porque fueron al cementerio o a este lugar a donde estaba sepultado Lázaro. Y lo que Jesús hizo después fue algo que él ya sabía. En versos 41 y 42. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Esto que te acabo de leer, Jesús ya sabía que iba a pasar 2 días antes que se tardó en llegar. Cuando les dijo que Lázaro duerme, él sabía que había muerto y que lo iba a resucitar. Todo esto que pasó, de hecho él también lo dijo, esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino va a servir para mostrar la gloria de Dios a estos que no creen. Tenía justamente este propósito, para que crean que tú me enviaste, para que puedan situar su fe en mí, su fe en que yo tengo el control. Dicho esto, continúa en el 43 y dice: dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. ¡Qué historia más sorprendente! Dios construyó la vida de esta familia con una necesidad. ¿Qué tal si tú y yo hacemos lo mismo? Si permitimos que Dios construya nuestra vida, que utilice las necesidades como los ladrillos para construir nuestra vida al lado de Dios, según la perspectiva de Dios. Por eso quería utilizar este ejemplo, porque es un ejemplo muy práctico y que ilustra justamente esto que yo te decía. Cuando confundimos la fe con el deseo de que Dios cumpla y supla nuestra necesidad, y hacer que Dios se adapte a nosotros, o querer que Dios se adapte a nosotros, y no, en verdad no es así. Y no quiero ser simplista, y sé que este trayecto y este proceso no es fácil, no lo es, cuesta trabajo. Ellas mismas que conocían a Jesús, que habían vivido y convivido con Jesús, tuvieron esa tendencia que humanamente tenemos. Pero Jesús vino, cambió el enfoque de ellas, de no mirar hacia su necesidad, sino mirar hacia Jesús, hacia sus promesas, hacia lo que Él es. Y con eso en mente, en sus corazones, lo demás ya le correspondía a Jesús. Jesús tuvo el control, no dependió de ellas, porque aun cuando Jesús dijo que quitaran la piedra, Marta dijo: ya ha de oler mal. Y ya no dependía de ellas, ya dependió absolutamente de Jesús. Jesús cambió el enfoque de sus vidas y ellas vieron un milagro y recuperaron a su hermano que había estado muerto y ahora estaba vivo. La historia hasta acá la deja Juan por un momento. Pero yo quiero preguntarte, ¿qué haces tú cuando Dios resuelve tu vida? Cuando al final sí resuelve tu vida de acuerdo al deseo que tenías. Cuando al final sí Dios resuelve las cosas no en el tiempo que tú quieres, aún no en las formas, pero al final sí te lo da. Sí te lo da. ¿Qué haces después de que pasas la necesidad y Dios
la resuelve. Vamos ahora al capítulo 12 del Evangelio de Juan, ahí en Juan 12:1, y vamos a leer qué pasó. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, el que había estado muerto y a quien Jesús había resucitado de los muertos. Me encanta muchísimo Juan cuando él escribe esto por inspiración divina. Él no quiso dejar suelto algunas cosas para que nosotros no nos confundiéramos. Y cuando él escribió esto, él quiso dejar en claro que la historia de quien iba a narrar era la historia de Lázaro, el que había estado muerto. Probablemente si él nada más hubiera puesto Lázaro, hubiéramos pensado que era otro Lázaro, que también vivía en Betania, pero no. Él quiso dejar en claro que esto que vamos a leer a continuación pasó justamente con Lázaro, el que volvió a la vida, el que resucitó a manos de Jesús. Nuevamente sucede en Betania y nuevamente sucede con esta familia, después de que Dios resolvió su necesidad. Y entonces llegamos al verso 2. Allí le ofrecieron una cena y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Me sorprende muchísimo esto y espero que a ti también y que a ambos nos pueda ilustrar qué pasa después de que Dios resuelve nuestra necesidad. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra tendencia? Aún en nuestra manera de pensar, ¿cómo es que nosotros lo vemos? Y sucedió que le prepararon a Jesús una fiesta, una comida. Dicen que era para celebrar que Lázaro había vuelto a la vida. Después de celebrar un velorio, aquí estaban celebrando que Lázaro estaba vivo. No solamente que había sanado, sino que estaba muerto y había vuelto a la vida, literalmente. Literalmente. Y vemos de manera real lo que hicieron cada uno de los miembros de esta familia. En el verso 3, si tú lees, vemos que después María viene y baña los pies de Jesús con un perfume muy caro, todo. Marta, como siempre, sirviendo. ¿Te acuerdas cuando Jesús fue a su casa y que Marta se quejó de su hermana porque no le ayudaba? Pero vemos aquí al personaje central de esta historia, Lázaro. Dice, Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa de Jesús. Lázaro lo único que hacía es estar sentado ahí junto a Jesús. Yo te pregunto, ¿tú qué hubieras hecho? Si Jesús te resucita, si tú vuelves a la vida después de estar muerto, ¿tú qué hubieras hecho? No en gratitud hubiéramos esperado que este Lázaro estuviera sirviendo, dando allí, sirviendo a Jesús, sirviendo a Dios, porque él ha recibido muchísimo de él. No esperaríamos eso, una actitud de gratitud, haciendo y dando y sirviendo y comprometiéndose en ayudar a sus hermanas. En mi lógica, yo no esperaría que alguien así estuviera ahí sentado. Y yo quiero cuestionar a Lázaro porque es muy malagradecido. Pero si tú y yo tuviéramos la oportunidad de preguntarle, Lázaro, ¿por qué estabas ahí sentado? ¿Por qué no te pusiste a servir y a dar? ¿Qué hacías ahí sentadote al lado de Jesús? Tal vez Lázaro nos respondería, ¿sabes? Después de que tú mueres y resucitas, tú ves la vida de una manera diferente. ¿Sabes? Yo conocía a Jesús. Yo lo había escuchado, había venido a
casa varias veces. Mis hermanas habían tenido conflicto entre ellas por quién le servía y porque una de ellas no ayudaba. Yo lo conocía, pero ¿sabes? Yo no había tenido una experiencia cercana con él. Y eso es lo que quiero hacer ahora. Yo ese día pude estar ayudando y sirviendo y afanado o angustiado de hacer tantas cosas como lo había hecho antes. Pero ahora lo único que yo quería era experimentar a Jesús, estar cerca de Jesús. ¿Sabes? Eso yo creo que confronta mucho nuestra vida y quiero que la confronte. Quiero que la confronte porque si Dios ha resuelto tu vida de alguna manera y ha suplido tu necesidad, no sé si sanándote, porque sé de varios que se han enfermado aún de COVID y han sanado. Sé que Dios ha resuelto en muchos de nosotros el problema económico, dándote un trabajo que no tenías, o aún habiendo despidos en tu empresa y a ti no te han despedido y solamente ha sido por Dios. Yo sé que Dios ha dado respuestas a tu vida, ha cumplido y ha suplido tu necesidad. Tal vez no en el tiempo que tú querías como a ellas, tal vez no la forma en que tú querías, pero Dios lo ha hecho. Dios ha suplido tu necesidad. Yo quiero preguntarte, ¿cómo has respondido tú? Aún por muchos de ustedes hemos orado y es un privilegio poder orar y que Dios responda. Sé que familiares de discípulos, de seguidores de Jesús han sanado, pero la pregunta es, ¿cómo has respondido tú después de que Jesús ha resuelto tu necesidad como resolvió la necesidad de esta familia? ¿Cómo? Si eso le preguntaríamos a Lázaro, ¿qué deberíamos hacer ahora mismo, Lázaro? En este 2020, ¿qué deberíamos hacer? Su respuesta sería una sola. Experimenta a Jesús, experimenta a Él, permanece más cerca de Él, permanece más cerca de su palabra, permanece más cerca de sus promesas. Experiméntalo, más allá de conocerlo, más allá de escucharlo, porque yo lo conocía, yo era su amigo querido, yo lo había tenido en casa, pero yo no lo había experimentado. Y después de volver a la vida, después de que Él resolvió mi necesidad, yo quiero experimentarlo. Ese sería el consejo de Lázaro. Eso fue lo que yo hice. Y es lo mismo que yo quiero decirte, que tú y yo podamos experimentar a Jesús. Quiero que hagamos un ejercicio muy sencillo. ¿Qué pasaría? ¿Qué harías tú si hoy mismo se acaba todo esto? Si hoy mismo se acaba todo esto, si se resuelve la pandemia, ya hay algunos países donde ya están vacunando, se necesitan 2 dosis, en 21 días los van a vacunar otra vez. Hay ya una promesa de que a partir de el próximo lunes se empiece a vacunar aquí en el país y que haya todo un calendario, en algún momento dado nos va a tocar. Pero así, ¿qué harías tú si en algún momento dado en tu vida, en tu familia, se acaba todo esto, se acaban las necesidades, la incertidumbre? ¿Qué harías tú? ¿Qué vas a hacer después de esto? ¿Qué vas a hacer después de tu necesidad? ¿Qué vas a hacer? O aún, ¿qué vas a hacer tú si la situación se pone más difícil? Si en este 2021 las dificultades incrementan económicamente, en tu salud, ¿qué harías tú?
que pudiéramos seguir la misma recomendación de Lázaro. Experimenta a Jesús. Lo vamos a poner así: practica la presencia de Jesús. Eso, practica la presencia de Jesús. Con dos cosas básicas de aquel que es seguidor de Jesús. Y aun si tú no eres un seguidor de Jesús, yo te quiero animar que podamos hacer caso a la recomendación de Lázaro. Practica la presencia de Jesús. Y este va a ser el desafío de hoy. El desafío, que cuando tengas miedo, ansiedad o incertidumbre, que te detengas y que te pongas a hablar con Dios. Otra vez, cuando tengas miedo, ansiedad o incertidumbre, que te detengas, que hagas un alto y que te pongas a hablar con Dios. Que te pongas a hablar que experimentes la presencia de Dios, la presencia de Jesús. Lo que hizo Lázaro, en vez de hacer y servir y ponerse afanado y preocupado y angustiado, él experimentó a Jesús. Y segundo, que puedas practicar la presencia de Jesús buscando en las Escrituras las promesas de Dios para tu vida. Ya te he dicho lo importante que es no enfocar nuestra mirada en los problemas, sino en vez de eso poder reenfocar nuestra mirada en las promesas de Dios. Las que ya ha cumplido y aún todas las más de 3,500 promesas que están ahí plasmadas en las Escrituras. Que las pudieras buscar, que las pudieras encontrar. Quiero terminar el día de hoy con una de esas promesas que está en Juan 14:27. Es Jesús hablando y dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Es mi oración y es la oración de Jesús que este regalo se haga una realidad en tu vida. ¿Cómo? Cambiando el enfoque de tu mirada y de tus deseos, no en tu necesidad, sino en quien puede suplir nuestras necesidades, en Dios, para que se cumpla, que tengamos paz en la mente y en nuestro corazón, y que podamos concluir así: no estoy angustiado, no tengo miedo, Dios no me ha explicado, yo no sé cómo, pero Él está al control. Pase lo que pase, Dios está al control. Por eso es que Dios utiliza las necesidades para construir nuestra fe. Y así como lo hizo con esta familia, estoy seguro que lo va a hacer con nosotros. Ahí desde donde estás, me encantaría que cerraras tus ojos y que pudiéramos terminar con una oración. Vamos a hacerlo. Padre, queremos en este momento conectar nuestro corazón con el tuyo y pedirte que esta escritura se haga una realidad en nuestras vidas, que podamos tener paz en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cómo? Reenfocando nuestra mirada. No queremos mirar nuestros deseos, nuestras necesidades, sino queremos más bien poder poner nuestra mirada en ti. Practicando esto que hizo Lázaro, estar en tu presencia, muy cercanos a ti. Y es mi oración que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Gracias, Dios, te amamos. Sabemos que tú estás al control. A ti sea el honor y la gloria. A través de ti, Jesús, oramos. Amén. Gracias, nos vemos el día domingo. Vamos a terminar también nuestra serie. No te la pierdas. Y te recuerdo,
para los miembros de la iglesia, tenemos nuestra celebración de la ofrenda especial. Nos vemos el domingo. Adiós.